Vamos a hablar de las acciones de reducción de riesgos y preparación frente a lluvias intensas y peligros asociados en el programa presupuestal 0068. Los contenidos de la presentación están relacionados a los instrumentos financieros del SINAJER y el proceso presupuestario. El diseño del programa presupuestal 0068 respecto a intervenciones frente a lluvias intensas y peligros asociados, así como intervenciones de reducción de riesgos y preparación frente a lluvias intensas y peligros asociados en el PP 0068. Los instrumentos financieros del SINAJER están relacionados a los 7 procesos que norma la Ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Estos 7 procesos son de estimación de riesgos, prevención, reducción de riesgos, preparación, respuesta, rehabilitación y reconstrucción. En el marco de los procesos previos a una emergencia, como son la estimación, prevención, reducción y preparación, el programa 68 es uno de los principales instrumentos de financiamiento. También contamos con el Fondo para Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres Naturales, FONDES. Y cuando tenemos un evento y estamos en emergencia, en las fases de respuesta, rehabilitación y reconstrucción, también utilizamos el programa 0068 a través de modificaciones presupuestales para actividades de emergencia y el FONDES, que financia intervenciones por peligro inminente y respuesta en el marco de declaratorias de estado de emergencia. Los instrumentos financieros del SINAJER están relacionados al proceso presupuestario. De tal manera, previo a la emergencia, el programa 68 puede ser programado en la fase de programación multianual y formulación del presupuesto y es aprobado en base a las leyes anuales de presupuesto. También el programa 68, en caso de requerirse, puede ser habilitado en la fase de ejecución presupuestal. El Fondo para Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres Naturales, FONDES, contiene intervenciones para financiar mitigación y capacidad de respuesta, que son habilitadas en la fase de ejecución presupuestal. Con respecto a la fase de emergencia, el programa 68 cuenta con cadenas de registro diferenciadas, denominadas actividades de emergencia, que se habilitan en la fase de ejecución presupuestal, y también el FONDES contiene intervenciones financiables de peligro inminente, respuesta y rehabilitación, que se habilitan también en la fase de ejecución presupuestal. Cuando existe un evento de gran magnitud, tenemos mecanismos de protección financiera que están a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas, como son el seguro catastrófico o líneas de crédito contingente, que son incorporadas en el marco también de la fase de ejecución presupuestal. En dicho contexto, el programa 68 es el principal instrumento financiero en el marco del cual podemos programar de manera anticipada las asignaciones para gestión de riesgo de desastres y, en el caso del FONDES, poder cerrar las brechas de estas intervenciones en fases de ejecución presupuestal. El diseño del programa 68 relacionado al peligro de lluvias y peligros asociados, debemos indicar que el programa presupuestal es un instrumento financiero del sistema y de ello tenemos un problema y un resultado que busca este programa. El resultado es que la población y los medios de vida estén protegidos ante la ocurrencia de peligros de origen natural e inducidos por la acción humana. Los peligros que prioriza el programa 68 son variados: los sismos, tsunami, volcanes, movimientos en masa, inundaciones, heladas y friaje, sequía, peligros de origen glaciar e incendios forestales. Pero para la lógica de esta exposición, vamos a tratar principalmente aquellos peligros asociados a las lluvias, como son las inundaciones y los movimientos en masa. Respecto al diseño del programa presupuestal, sabemos que contiene 7 productos, inversiones, actividades de emergencia y acciones comunes. De ello, podemos identificar en la gráfica, identificado con un check, que hay productos mucho más relacionados a intervenciones a peligro frente a lluvias intensas. Por ejemplo, el producto
estudios para la estimación del riesgo de desastres, donde desarrollamos los estudios de caracterización hidrometeorológica, entre otros escenarios de riesgo frente a lluvias intensas y peligros asociados. También el producto desarrollo de medidas de intervención para la protección física frente a peligros, donde identificamos intervenciones como el mantenimiento de cauces, mantenimiento de defensas ribereñas y drenajes. Servicios públicos seguros ante emergencias y desastres, el cual es un producto donde los establecimientos de salud y las instituciones educativas programan recursos para la gestión de riesgo de desastres. Población con prácticas seguras, en donde contamos con intervenciones para acciones comunicacionales hacia la población frente a los peligros. Y el producto capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres, que es un producto reactivo, en donde encontramos intervenciones como implementar los almacenes, ¿no?, con bienes de ayuda humanitaria, implementar las brigadas o intervenciones que nos permitan prepararnos como son los simulacros. Asimismo, tenemos inversiones, y las inversiones que están más ligadas a los peligros como lluvias intensas y peligros asociados son las inversiones relacionadas a protección frente a peligros como defensas ribereñas, diques y gaviones, o inversiones relacionadas a sistemas de alerta temprana. También contamos con intervenciones para responder y rehabilitar, como son las actividades de emergencia. Y contamos también con intervenciones para planificar la gestión de riesgo en los diferentes procesos, en donde tenemos las acciones comunes, donde se desarrollan los planes de prevención y reducción de riesgos, los planes de operaciones de emergencia y los planes de contingencia, entre algunos que son los principales. El diseño del programa presupuestal 68, en donde se ligan más productos o actividades relacionados a lluvias intensas y peligros asociados, podrían dividirse en dos bloques. El primer bloque está relacionado a los productos y actividades para estimar, prevenir y reducir el riesgo. Y aquí contamos con el producto 1, que es el 3737, estudios para estimar el riesgo de desastres. El producto 4, 3735, desarrollo de medidas de intervención para la protección física frente a peligros. Y el producto 5, 3740, servicios públicos seguros ante emergencias y desastres. Pero cuando ya queremos hablar de preparación para la respuesta, tenemos al producto 6, 3739, población con prácticas seguras para la resiliencia, y el producto 7, 3734, capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres. Si queremos ver ya de manera detallada qué contienen estos productos, podemos identificar que en principio tenemos actividades de reducción de riesgos frente a lluvias y peligros asociados. Y de estos productos contienen actividades. Por ejemplo, de las acciones comunes que contiene el programa, tenemos la actividad 54280, desarrollo de instrumentos estratégicos para la gestión de riesgo de desastres, cuya unidad de medida es documento y donde los gobiernos regionales y los gobiernos locales pueden programar recursos para los diferentes planes en gestión de riesgo de desastres. El producto 3739 incluye los estudios para estimar el riesgo de desastres, y allí se cuentan con actividades para la generación de información, monitoreo de peligros hidrometeorológicos y climáticos a cargo del CENAMI, y la generación de información y monitoreo de peligros por movimientos en masa a cargo del INGEMET. También el desarrollo de medidas de intervención para la protección física frente a peligros contiene intervenciones desde el tratamiento de cabeceras de cuenca para la gestión de riesgo de desastres, el control de zonas críticas y fajas marginales en cauce de ríos, y el mantenimiento de cauces, drenajes y estructuras de seguridad física. Todos ellos están relacionados al sector minable. Servicios públicos seguros ante emergencias y desastres contiene actividades para la seguridad físico-funcional de servicios públicos, y aquí está bajo la responsabilidad del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación, y es descentralizado con los gobiernos regionales. Vamos a hablar con un poco más de detalle sobre estas intervenciones. Por ejemplo,
La acción común, desarrollo de instrumentos estratégicos para la gestión de riesgo de desastres, contiene la actividad para elaborar, validar normas, directivas, lineamientos, guías, herramientas metodológicas, manuales y planes específicos en los 7 procesos de la gestión de riesgo de desastres. Ello incluye los planes de prevención y reducción de riesgo de desastres, los planes de preparación, los planes de operaciones de emergencia, planes de educación comunitaria, planes de rehabilitación, planes de reconstrucción y planes de contingencia, que incluye, obviamente, el peligro de lluvias intensas e inundaciones. Debemos recordar que los planes inician su elaboración con la conformación de un equipo técnico que está designado por la más alta autoridad de la entidad, ¿no? Que en el caso de un gobierno regional es el presidente regional o en el caso de un gobierno local es el alcalde, en su calidad del presidente del Grupo de Trabajo de Gestión de Riesgo de Desastres. En el caso de los planes de prevención y reducción de riesgo de desastres, debemos indicar que el equipo técnico es liderado por el gerente de planeamiento y presupuesto de la entidad y recibe la asistencia técnica del CENEPRED, Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de Riesgo de Desastres. También, esta acción común contiene las intervenciones o los planes relacionados a los planes de contingencia. Y este, por ejemplo, es el pantallazo del Plan de Contingencia Nacional ante Lluvias Intensas, aprobado con resolución ministerial 322-2018 PCM. Aquí se pueden identificar las acciones necesarias para el peligro inminente o la emergencia y o desastre en los niveles regionales y locales. Y esto debe ser desarrollado por cada entidad. Aquí se puede identificar las acciones básicas que podría realizar un gobierno regional o local frente a este peligro. Asimismo, cabe resaltar que este año 2020 hemos aprobado la resolución ministerial 049-2020 PCM, donde se aprueba el protocolo para la emisión de avisos, alertas, alarmas ante lluvias intensas y peligros asociados. Eso significa que cuando se tenga que tener un umbral, una medición en caso de que crecida del río, ¿no? Esto es definido por los gobiernos regionales y locales en coordinación con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, CENAMI. Y para tener las acciones ordenadas para una próxima temporada de lluvias, es importante la coordinación de estos umbrales y protocolos en campo ante este peligro con esta entidad que tiene la competencia de identificar estas mediciones. Los estudios para la estimación del riesgo de desastres, que es el producto 1, incluye la generación de información y monitoreo de peligros hidrometeorológicos y climáticos, así también la generación de información y monitoreo por movimientos en masa. Estas actividades son de competencia nacional y las programa el CENAMI, el IGP, el INGEMET con los recursos que maneja la entidad. Asimismo, el desarrollo de estudios para establecer el riesgo a nivel territorial, que es una actividad dentro del producto 3737, estudios para la estimación de riesgo de desastres, incluye una serie de estudios de riesgos en ámbitos geográficos y es articulable a gobiernos regionales y locales. Incluye la elaboración de estudios de peligros, por ejemplo, caracterizaciones hidrometeorológicas para la activación de quebradas, escenarios de riesgos y evaluaciones de riesgos. Debemos mencionar que en el caso del producto 3737, para desarrollar estudios dentro de la actividad de estudios para la estimación de riesgos relacionados a la articulación regional y local, contamos con el artículo 48 de la Ley de Presupuesto del año 2020, denominado Recursos para financiar estudios e investigaciones para la prevención del riesgo de desastres. Y aquí se puede utilizar recursos del rubro canon sobre canon, regalías, rentas de aduanas y participaciones para poder realizar transferencias a entidades nacionales que realizan este tipo de estudios para poder hacer frente a estos peligros y poder caracterizar adecuadamente el territorio y formular adecuadas inversiones en relación a ellos. Este es un ejemplo de
lo que el CENAMI y el INGEMET pueden realizar en la lógica de la coordinación con los gobiernos regionales y locales en el marco de este artículo, y sería importante que los gobiernos regionales y locales identifiquen sus umbrales e identifiquen esta caracterización necesaria antes de cada temporada de lluvias intensas e inundaciones. El producto 4, 3735, desarrollo de medidas de intervención para la protección física frente a peligros. Cuenta con una serie de actividades dentro de las cuales se encuentra el tratamiento de cabeceras de cuencas en gestión de riesgo de desastres. ¿Qué incluye ello? Plantaciones forestales, instalación de diques para el control de cárcavas, apertura y habilitación de zanjas de infiltración, manejo de praderas, a través de la Organización de Productores Agrarios. Esta intervención ha sido diseñada por Agrorural del Ministerio de Agricultura y Riego y permite reducir el arrastre de sedimentos y la colmatación en las cuencas media y baja, las cuales resultan vulnerables en las estaciones de lluvia intensa. Asimismo, la captura y retención de la precipitación pluvial cuando tenemos eventos como el déficit hídrico. Las plantaciones forestales incluyen la producción de los plantones y allí podemos o hacer la producción a través de semillas forestales o también adquirir el plantón quinoal, de pino, eucalipto, colle, así como la adquisición de herramientas para estas plantaciones. En este gráfico ustedes pueden ver el cuadro donde se identifican los listados de insumos solo de costos directos de esta intervención. Asimismo, la instalación de diques para el control de cárcavas incluye una serie de insumos relacionados a herramientas y servicio de mano de obra no calificada para su realización. La apertura y habilitación de zanjas de infiltración conlleva la misma lógica de las anteriores, como adquisición de herramientas y mano de obra para poder realizarlas. El producto 4 contiene también la actividad 555-62, control de zonas críticas y fajas marginales en cauces de ríos, que es liderado por la Autoridad Nacional del Agua y permite entonces la delimitación y la monumentación, ¿no?, que debe estar a cargo de los gobiernos regionales y locales. Es importante mencionar que esta actividad está relacionada con un artículo de la Ley de Presupuesto que permite realizar estas intervenciones bajo el rubro canon sobre canon y regalías. La actividad 555-64, mantenimiento de cauces, drenajes y estructuras de seguridad física frente a peligros, incluye una serie de intervenciones para limpiar y descolmatar. Ello, así, fijar las defensas ribereñas existentes mediante uso de maquinaria adecuada. Podemos limpiar drenes, limpiar y descolmatar cauces de ríos, enrocado al volteo y limpieza y protección de quebradas. Debemos recordar que esta actividad, al igual que la actividad de monumentación y delimitación de la faja marginal, cuenta con un artículo especial en la Ley de Presupuesto de este año fiscal para poder utilizar recursos de canon sobre canon y regalías en esta intervención. Asimismo, esta actividad, si es por contrata, debe tener una serie de tareas relacionadas a la topografía inicial, la descolmatación, la eliminación del material excedente y la topografía final, y puede ser realizado a través de servicios diversos por contratación como un paquete completo para poder realizar. Se han colocado precios referenciales que han sido remitidos a la PCM por el Ministerio de Agricultura y Riego, de tal manera que sea un precio referencial para tener una idea de cuánto nos costaría tener una cantidad de kilómetros descolmatados. Debemos mencionar que el artículo en la Ley de Presupuesto que estuvimos hablando sobre la utilización de canon sobre canon y regalías es el artículo 47 del DEU 014-2019, que permite usar hasta el 20% de canon sobre canon y regalías en zonas altamente expuestas a inundaciones y deslizamientos, siempre y cuando estos no hayan sido intervenciones que se hayan ejecutado en el marco del FONDES, como ARC, como Reconstrucción con Cambios, o Comisión Multisectorial del FONDES, y estas zonas altamente expuestas la pueden ubicar en la página del INDECI
en el siguiente link. El producto 5, Servicios Públicos Seguros ante Emergencias y Desastres, contiene una actividad denominada Seguridad Físico-Funcional de Servicios Públicos. Debemos indicar que esta actividad está habilitada para instituciones, ¿no?, relacionadas al sector salud y al sector educación. En el sector educación, las instituciones educativas pueden implementar dispositivos de emergencia y acondicionamiento térmico, y en establecimientos de salud comprende la instalación y mantenimiento de servicios críticos, sistema eléctrico, distribución de gases, sistemas contra incendios. Lo que generalmente se realiza en esta intervención también es la limpieza de los techos y del drenaje pluvial de los establecimientos de salud, que permita estar preparado frente a cualquier evento. Las acciones de preparación frente a lluvias intensas y peligros asociados las podemos indicar en el siguiente cuadro. Allí podemos identificar el producto Población con prácticas seguras para la resiliencia, que contiene actividades para desarrollar campañas comunicacionales o el desarrollo del sistema alerta temprana y comunicación. También el producto Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres, que contiene actividades para la administración y almacenamiento de kits para la asistencia frente a emergencias y desastres, o el desarrollo de centros y espacios de monitoreo, así como la implementación de brigadas para la atención frente a emergencias y desastres. El desarrollo de campañas comunicacionales en gestión de riesgos y el desarrollo de sistemas de alerta temprana forman parte del producto Población con prácticas seguras. Aquí podemos tener campañas comunicacionales como las de Prepárate ante lluvias intensas, o el desarrollo de sistemas de alerta temprana con el propósito de monitorear, procesar y sistematizar información frente a peligros predecibles. El producto 7, 3734, Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres, contiene la actividad 55612, Desarrollo de centros y espacios de monitoreo de emergencias y desastres, que es una intervención permanente en el tiempo donde se obtiene, recaba y comparte información sobre el desarrollo de emergencias, desastres y peligros inminentes. La actividad Administración y almacenamiento de kits para la asistencia frente a emergencias y desastres consiste en implementar insumos básicos, pero que deben realizarse de manera anticipada. La adquisición se realiza previa a la emergencia y se adquieren bienes de ayuda humanitaria como de techo, abrigo o alimentos, y también kits de insumo para la asistencia agrícola y pecuaria. La adquisición de bienes de ayuda humanitaria las podríamos dividir en esos tres grandes grupos, como son alimentos, abrigo y techo, y este es el listado básico de insumos relacionados a alimentos que se pueden adquirir dentro de esta actividad. Asimismo, lo que respecta a abrigo y en lo que respecta a techo. Debemos indicar que si contamos con un adecuado almacén, ¿no?, se puede hacer una adecuada adquisición, porque esto se realiza previo a la emergencia, es decir, se adquiere y se almacena para que cuando hay un evento, ¿no?, en base a una evaluación de daños y un registro SINPAD, estos insumos puedan salir para atender a la población. El kit de insumos para la asistencia agrícola pecuaria incluye una serie de insumos de kits veterinarios, kit de semillas de pastos, kit de abono foliar, kit de semillas de cultivos agrícolas, kit de alimento suplementario que nos permita estar preparados también al sector agrícola pecuario. Entonces, contamos con una serie de insumos relacionados a tener antibióticos, antiparasitarios y otros tipos de insumos para fortalecer, ¿no?, los cultivos que puedan ser afectados por los eventos. Asimismo, la implementación de brigadas para la atención frente a emergencias y desastres consiste en organizar, equipar, instruir y entrenar a brigadas de atención, y en el caso de gobiernos regionales y locales, brigadas básicas, ¿no? Esto es muy importante y forma parte de la preparación frente a emergencias. Asimismo, mencionamos al inicio de la presentación que el Programa Presupuestal 68 es uno de los principales instrumentos, pero también contamos con el FONDES, que es el Fondo para Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres Naturales,
que financia intervenciones de mitigación y capacidad de respuesta, es decir, intervenciones previas a una emergencia. Este fondo se alinea al programa presupuestal en este tipo de financiamiento y hemos hecho un ejercicio de hacer la vinculación entre las principales tipologías financiables del FONDES, los productos del programa 68 y las intervenciones relacionadas a lluvias intensas y peligros asociados. Como pueden ver en la gráfica, lo que podemos identificar es que las tipologías financiables relacionadas están o son edificaciones y servicios públicos seguros y resilientes ante emergencias y desastres, desarrollo de medidas de intervención para la protección física frente a peligros, y capacidad instalada y servicios de alerta temprana para responder frente a emergencias y desastres. De estas tres tipologías financiables están relacionadas a tres productos específicos del programa 68, los cuales hemos tratado en esta presentación, como es servicios públicos seguros o desarrollo de medidas de intervención para la protección física y población con prácticas seguras para la resiliencia. Recordemos que el FONDES financia intervenciones que tienen un inicio y un fin. No financia intervenciones continuas en el tiempo y que requieren una operación y mantenimiento permanente. La operación y mantenimiento permanente está a cargo de la entidad. Las intervenciones para la mitigación y capacidad de respuesta del FONDES también incluyen inversiones que también están ligadas a la tipología de inversiones del programa 0068. Por ejemplo, los proyectos de inversión de servicios de protección ante peligros, aquí tenemos una gráfica de defensas ribereñas o de sistemas de drenaje, pues forman parte de la lógica del programa 68 en materia de inversión. Y cuando hablamos de sistemas de alerta temprana, estos también se gestionan a través de inversiones y existen proyectos de inversión de servicios de alerta temprana que están financiables por el FONDES y también están alineados al programa 68. La primera pregunta es la siguiente. ¿Cuál sería la prevención ante las lluvias intensas? Claro, Álvaro. En primer lugar, vamos a diferenciar algunos términos sobre prevención y reducción de riesgo de desastres. Debe precisarse que las intervenciones de prevención se relacionan a la planificación del territorio, desarrollo urbano, ordenamiento territorial. Las intervenciones de reducción de riesgos sirven para aquellas zonas donde ya se tiene población o medios de vida en riesgo. Para ello, se incluye las intervenciones de elaboración de planes específicos por el peligro, la elaboración de estudios de caracterización de peligro de inundaciones, el tratamiento de la cuenca alta, intervenciones de monumentación y delimitación de la faja marginal, el mantenimiento de cauces, de drenajes, así como inversiones que permitan proteger a la población frente a dichos peligros, como defensas ribereñas, diques, drenajes pluviales, entre los principales. Muchas gracias. La segunda pregunta que tenemos es esta. ¿Cuál es el procedimiento para elaborar un plan de riesgos? Considerando el Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, PLANAGER, deben desarrollarse planes específicos considerando los procesos de la gestión de riesgo de desastres. Asimismo, tenemos planes de prevención y reducción de riesgo de desastres, planes de preparación, planes de operaciones de emergencia, planes de educación comunitaria, rehabilitación, contingencia y reconstrucción. Su elaboración se inicia con la conformación de un equipo técnico designado en el marco del Grupo de Trabajo para la Gestión de Riesgo de Desastres, el mismo que es presidido por la más alta autoridad de la entidad, sea ministro, gobernador regional o alcalde. En el caso de los planes de prevención y reducción de riesgo de desastres y de reconstrucción, el equipo de trabajo es presidido por el gerente de planeamiento y presupuesto y recibe la asistencia técnica del CNPRED. Y los planes de contingencia, por ejemplo, el de operaciones de emergencia, el de rehabilitación, el equipo de trabajo es presidido por el jefe de la oficina de Defensa Civil o quien haga sus veces. Perfecto. Ahora, para cerrar esta sección, tenemos una última pregunta. ¿Con qué documentos se debería iniciar la etapa de ejecución presupuestal de gasto frente a desastres por lluvias y quién determina el grado de intensidad de lluvias para poder intervenir? Ok, Álvaro. Identifico que son dos preguntas dentro de una misma consulta. Respecto al primer punto, debemos precisar que debemos iniciar toda intervención con nuestro plan de prevención y reducción de riesgos,
Y cuando ya estamos frente a un evento específico, el plan de contingencia, en este caso por lluvias intensas. Las intervenciones en gestión de riesgos deben ser permanentes en el tiempo y no debemos esperar a iniciarlas cuando ya tenemos una emergencia. Sobre el segundo punto, debemos referirnos que si estamos hablando sobre los valores para establecer el nivel de riesgo y poder, en base a esos valores, generar alertas y alarmas para activar nuestros planes de contingencia y evacuar a la población, contamos con un protocolo para la emisión de avisos, alertas y alarmas ante lluvias intensas y peligros asociados, aprobado con resolución ministerial 049-2020 PCM. Sobre dicho documento, los umbrales de peligro para crecidas de ríos son definidos por los gobiernos regionales y locales en coordinación con el Servicio Meteorológico del país, el CENAMI. Por ello es importante la coordinación anticipada entre los gobiernos regionales y locales y nuestra entidad técnico-científica, el CENAMI, para establecer estos protocolos de acuerdo a las particularidades de cada zona. Bueno, a continuación vamos a ver los contenidos de esta segunda presentación. Actividades de respuesta frente a lluvias y peligros asociados e inversiones de emergencia frente a lluvias y peligros asociados. Las actividades de emergencia frente a lluvias intensas y peligros asociados en el PP 0068 son intervenciones de naturaleza temporal. No incluyen gastos permanentes y son para la atención inmediata y rehabilitación de la población y los servicios públicos, principalmente en zonas declaradas en estado de emergencia. Cuentan con finalidades predefinidas en el Sistema Integrado de Administración Financiera en la acción común del PP 0068-56144, atención de actividades de emergencia. Se incorpora en la fase de ejecución presupuestal y no se habilitan en la fase de programación. En este caso, las actividades de emergencia frente a lluvias y peligros asociados deben ser solo para los gastos estrictamente necesarios de la emergencia. Las principales actividades de emergencia frente a lluvias y peligros asociados en el PP 0068 están relacionadas en este cuadro. Aquí ustedes pueden identificar las diferentes finalidades que están articuladas a gobiernos regionales y gobiernos locales. Podemos identificar movilización y atención de brigadas, medidas de saneamiento básico y control de residuos sólidos, adquisición y entrega de insumos para la asistencia en situación de emergencia, limpieza y descolmatación de cauces, defensas ribereñas, sistemas de drenaje y canales de riego, atención de la transitabilidad de las vías, atención de daños a la salud de las personas, tratamiento de agua para el consumo humano, control de brotes y epidemias y atención de servicios esenciales frente a lluvias e inundaciones. Las principales actividades de emergencia frente a lluvias intensas y peligros asociados las hemos separado en este cuadro. Ustedes pueden identificar que las principales finalidades que se pueden utilizar son la de limpieza y descolmatación de cauces, drenajes, defensas ribereñas y canales de riego, así como la atención de la transitabilidad de las vías. Y podemos identificar que tenemos diferentes funcionales alineadas a estas finalidades, por ejemplo, la función vivienda, agropecuaria y transporte, dependiendo de la zona afectada. Así también, en la finalidad atención de la transitabilidad de las vías, tiene como principal funcional a transportes, pero cuando se afectan en calles, también está la función vivienda. Asimismo, la finalidad 021-2131, limpieza y descolmatación de cauces, cuenta como principales insumos el servicio de alquiler de maquinaria y cama baja para traslado, combustible y carburantes, adquisición de repuestos, accesorios y suministros para la operatividad de vehículos y maquinarias, así como la contratación de servicios de terceros. Con respecto a la finalidad, atención de la transitabilidad de las vías, podemos identificar que los principales insumos están relacionados al servicio de alquiler de maquinaria y cama baja, combustible y carburantes y contratación de servicios de terceros. Como ven, son insumos temporales. Debemos indicar que estas actividades de emergencia
están alineadas al artículo 46 del DU 014-2019, modificaciones presupuestarias para la atención de emergencias. Es importante mencionar que para el año 2020, las entidades del gobierno nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales pueden efectuar modificaciones presupuestarias con cargo a sus recursos por la fuente financiamiento, recursos ordinarios, recursos determinados en el rubro canon, sobre canon, regalías, rentas de aduanas y participaciones, y recursos directamente recaudados en zonas declaradas en estado de emergencia, es decir, niveles 4 y 5 de emergencia, sea por peligro inminente o por daño para la atención de la emergencia. Para ello, se está autorizado a realizar modificaciones en inversiones o en programas presupuestales. Estas inversiones, para ser modificadas, requieren la coordinación con la Dirección General de Presupuesto Público y también permite las autorizaciones en programas presupuestales hasta el 10% del PIA del PP. En gobiernos locales no hay un tope. Estas modificaciones presupuestarias se realizan a la tipología A3 de actividades de emergencia del Decreto Supremo 132-2017 y se ejecutan en el programa 0068, que son las mismas finalidades que hemos visto en los cuadros anteriores. Debemos indicar que culminadas estas actividades de emergencia, donde se han hecho modificaciones presupuestarias a cargo de este artículo 46, deben terminar con un informe dirigido al INDECI y debe ser presentado máximo 15 días calendarios siguientes determinado cada semestre. Asimismo, debemos mencionar que las actividades para peligro inminente, respuesta y rehabilitación son intervenciones financiables por el Fondo de Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres Naturales y, como pueden identificar, son las mismas finalidades que contamos en la acción común del programa presupuestal 0068. Para poder financiar recursos en esta etapa de peligro inminente, respuesta y rehabilitación, debe haber una declaratoria de estado de emergencia vigente y las fichas para postulación de estas en el FONDES deben tener un registro en el SIMPAC. Esto es un ejemplo de los contenidos mínimos de actividades de emergencia que solicita el FONDES para poder postular cuando estamos declarados en estado de emergencia. Y como ustedes pueden identificar, requiere, para poder ser validado, una breve descripción de los daños sobre la base del registro del SIMPAD y la alineación de cuál es la actividad o tipología que se va a realizar para esas intervenciones. Asimismo, no solamente se pueden realizar actividades en el marco de la emergencia, también se pueden realizar inversiones, como las IOARR, por peligro inminente y postdesastre. En este caso, estamos identificando que existen una serie de formatos que están publicados en la página del Ministerio de Economía y Finanzas para inversiones de ampliación marginal y rehabilitación, IOARR para peligro inminente, e inversiones de rehabilitación y reposición postdesastres. Debemos recordar que el artículo 46 del DU 014 que hablamos en las láminas anteriores y que permitía modificar recursos de inversiones o de programas presupuestales, actividades de emergencia, no permite hacer estas mismas modificaciones para IOARR de emergencia. Las IOARR por peligro inminente se dan ante una declaratoria de estado de emergencia y se puede hacer uso de este tipo de inversiones para la ampliación marginal de la edificación u obra civil y o la rehabilitación de una infraestructura. Para ello se tiene el formato 7C del registro IOARR que está publicado en los formatos que ha presentado la Dirección General de Inversión Pública. Asimismo, las inversiones IOARR post-desastre se habilitan en el marco de una declaratoria de estado de emergencia y estas pueden ser las inversiones de rehabilitación y reposición y para ello existe un formato, ¿no?, del INVIERTE-P para el registro de inversiones de rehabilitación y reposición de emergencia. Finalmente, el esquema para la respuesta a emergencias de este año fiscal incluye como primer paso
tener el programa 68 y ejecutar las intervenciones del producto capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres. Si estamos declarados en emergencia, podemos hacer uso del artículo 46 del DU 014, en donde nos permite o nos autoriza realizar modificaciones presupuestarias en zonas declaradas en estado de emergencia. Si esto es insuficiente, también es posible solicitar recursos a través del Fondo para Intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales en el marco del Decreto Supremo 132-2017 de Economía y Finanzas para actividades EIOARR por peligro inminente y postdesastre. Existen o han existido emergencias donde se han realizado transferencias financieras en el marco de dispositivos específicos y cuando existe un evento de gran magnitud, tenemos esquemas de protección financiera a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas en el marco de líneas de crédito contingente, el Fondo de Estabilización Fiscal y seguros catastróficos. Los contenidos mínimos del programa 68 y el manual de mecanismos de financiamiento, donde pueden encontrar de una manera resumida las fichas de actividades de emergencia, se encuentran en este link de la página de Presidencia y Consejo de Ministros. También contamos con un video instructivo de los mecanismos financieros del SINAGER colgado en la página YouTube de PCM. ¿Cuál es el plan de contingencia a tomar frente a desastres por lluvias? Muy importante la pregunta, Álvaro. El Plan Nacional de Contingencia de Lluvias, aprobado por Resolución Ministerial 322-2018 PCM, es una herramienta de articulación que indica las acciones básicas que deben realizarse en los diferentes niveles de gobierno. Al respecto, es importante precisar que además de tener un plan de contingencia nacional, cada entidad, cada gobierno regional y local debe contar con su respectivo plan de contingencia. Perfecto, muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son las medidas que deben hacer los gobiernos locales frente a los desastres de la naturaleza? En primer lugar, es importante aclarar que no hay desastres naturales y, por tanto, desastres de la naturaleza. Los desastres son originados por fenómenos naturales o por la acción humana, pero condicionados a la existencia de la vulnerabilidad de la población y los medios de vida en sus respectivos ámbitos geográficos. Los gobiernos locales pueden realizar intervenciones de prevención y reducción de riesgos, planificando sus intervenciones e incorporando recursos presupuestales para su operatividad. Asimismo, preparándose para la emergencia. Ello incluye la implementación de almacenes de bienes de ayuda humanitaria, sistemas de alerta temprana, así como la programación oportuna y adecuada de inversiones para proteger a la población. Perfecto. Muchas gracias por la aclaración, que creo que es bastante pertinente. Próxima pregunta. ¿Cómo debe afrontar la institución este tipo de desastres? Debemos indicar que el marco legal del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres establece como instancia de articulación interna para el desarrollo de los contenidos de gestión de riesgos al Grupo de Trabajo para la Gestión de Riesgo de Desastres, entre los cuales se encuentran todas las intervenciones de planificación de acciones para la prevención, pero también para la respuesta y la rehabilitación ante la ocurrencia de emergencias o desastres. Ahora bien, para que la institución afronte una emergencia o desastre, debe haber desarrollado sus planes específicos y a la vez haber programado los presupuestos necesarios a través de los mecanismos financieros existentes para la operatividad de dichas intervenciones. Asimismo, debe haber conformado la Plataforma de Defensa Civil, que es una instancia que viabiliza la participación, coordinación, convergencia de esfuerzos de las entidades privadas, organizaciones sociales, entre otros, para la preparación, respuesta y rehabilitación. De acuerdo, muchas gracias. Ahora sí, para despedirnos prácticamente, tenemos la última pregunta. ¿Cómo se asignaría la compra de maquinaria ante la caída de cerros a causa de lluvias frecuentes? La maquinaria se adquiere regularmente en el marco de la inversión pública. En el caso de encontrarse en una emergencia por deslizamientos, es posible la adquisición de repuestos, accesorios y combustible
para la operatividad y desplazamiento de dicha maquinaria en el marco del Programa Presupuestal 0068. Medidas presupuestales en respuesta inmediata e introducción a la gestión presupuestaria ante emergencias y prevención de desastres. En el marco del artículo 47 del DU 014-2019, las entidades de los gobiernos subnacionales podrán utilizar los recursos provenientes del canon, sobrecanon y regalías mineras para la prevención y mitigación de posibles riesgos que pueden generar en las localidades. Por lo que los pliegos regionales y locales pueden utilizar hasta el 20% de los recursos provenientes de canon, sobrecanon y regalía minera para ser destinado al financiamiento de actividades destinadas a limpieza y o descomatación de cauces de ríos y quebradas, protección de los márgenes de ríos y quebradas con rocas al volteo, la movimentación y control de la faja marginal en puntos críticos. Estas actividades se realizan en zonas altamente expuestas a inundaciones, deslizamientos de tierras y flujos de detritos, es decir, huaicos, identificados por la Autoridad Nacional del Agua, en este caso es ANA, el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico, IGEMET, el Instituto Geofísico del Perú, IGP, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, CENAMI, la Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial del pliego del Ministerio de Defensa, CONIDA, y al Instituto Geográfico Nacional, IGN, según corresponda. Cabe mencionar que esta autorización no aplica en los casos de las actividades que se encuentran dentro del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios y o han recibido financiamiento con cargo a los recursos del FONDES para las mismas intervenciones. Asimismo, los recursos autorizados se ejecutan en el Programa Presupuestal 068, Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastre. Ahora veremos lo que son las acciones de respuesta inmediata, con lo que las medidas de respuesta inmediata frente a emergencias, una de las opciones que tienen las entidades de gobierno regional y gobierno locales es la incorporación de saldos de balance, modificación de recursos de las categorías de acciones centrales y APNOP y ejecutados en el programa 068. Esta opción se operativiza de la siguiente manera. Las entidades deberán ejecutar los recursos que ya tienen presupuestados en el PP 068 en el producto 30.00734, que es la capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres. Los recursos de las categorías Acciones Centrales y APNOP pueden habilitarse para el Programa Presupuestal 068 mediante modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático, considerando aquellas restricciones que están estipuladas en el artículo 9 del Decreto de Urgencia 014-2019, decreto de urgencia que aprueba el presupuesto para el sector público del año 2020. Asimismo, se podrán considerar los saldos de balance por recursos determinados o recursos directamente recaudados, los cuales se pueden incorporar en el marco presupuestal del presente año fiscal para financiar actividades del programa presupuestal 068, siempre y cuando dichos recursos sean de libre disponibilidad, de acuerdo a la normativa que esté vigente, así como los topes autorizados de incorporación de recursos de saldo de balance en gastos corrientes que son publicados en cada ejercicio fiscal en referencia al artículo 50 del DL 1440. La segunda opción que las entidades tienen disponible es la modificación presupuestaria, en el marco del artículo 46 del DU 014-2019, que es el decreto de urgencia que aprueba el presupuesto al sector público para el año 2020. En el marco del artículo 46 del decreto de urgencia 014-2019, los gobiernos subnacionales cuyos distritos se encuentran declarados en emergencia
por un decreto supremo, podrán habilitar o realizar modificaciones funcionales programáticas hacia la actividad 561.44, que es la atención de actividades de emergencia, cuyos criterios para las modificaciones presupuestales son las que vamos a ver a continuación. En el caso de gobierno nacional y gobierno local, se permite realizar modificaciones presupuestarias hasta por el 10% del presupuesto institucional de apertura de los programas presupuestales con los que cuenta el pliego. Mientras que en el caso de gobiernos locales, no se establece un tope para modificaciones. Asimismo, se pueden financiar mediante las siguientes fuentes de financiamiento, que son los recursos ordinarios, recursos directamente recaudados y recursos determinados, entre los que tenemos canon, sobrecanon, regalías, rentas de aduanas y participaciones. Asimismo, se autorizan las modificaciones presupuestarias de gasto de capital a gasto corriente entre programas presupuestales, liberando de estas modificaciones funcionales programáticas de los incisos 3 y 4 del artículo 48.1 que establece el decreto legislativo 1440. Entonces, dentro de los 15 días calendarios siguientes determinado cada semestre del año 2020, las entidades de gobierno nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales deben remitir a INDECI un informe sobre las acciones realizadas y resultados obtenidos. Asimismo, no se exoneran de las restricciones a modificaciones de recursos con cargo a planillas, pensiones, servicios básicos y otros que estén establecidos en el artículo 9 de la Ley de Presupuesto. También se exoneran de restricciones para inversiones en ejecución, según el artículo 13 del DU 014, y cabe precisar que para la habilitación presupuestal se requiere un correo electrónico que deberá ser dirigido al sectorista, según lo que podremos detallar en la siguiente lámina. Entonces, para poder realizar la nota de modificación presupuestal en el marco del artículo 46 del DU 014, el área de presupuesto de cada entidad deberá remitir un correo al sectorista de la Dirección de Articulación Territorial, tal como se indica en la lámina. En el asunto del correo debe ir emergencia, vinculación a actividad. Asimismo, en el cuerpo del correo se deberá solicitar la habilitación de la actividad de emergencia en el artículo 13. Además de esto, el correo deberá tener la siguiente información, como es el código de pliego, las unidades ejecutoras o la ejecutora que está solicitando la modificación, la fuente de financiamiento, el decreto supremo con el cual se declara en emergencia el territorio, el marco legal donde se deberá consignar el artículo 46 del DU 014-2019, y asimismo se debe rellenar este cuadro que ustedes ven en la lámina, donde se establece la estructura funcional programática y la categoría presupuestal, el producto proyecto, la actividad y acción de inversión y la finalidad, tanto para la habilitación como para la anulación. Entonces, es preciso mencionar que las modificaciones presupuestarias financian intervenciones de la tipología 3.3, que es tipología de actividades de emergencias, según lo que estamos viendo en el cuadro. Cabe precisar que estas actividades de emergencia están establecidas en el anexo 3 de las disposiciones reglamentarias para la gestión de recursos del FONDES, el cual fue aprobado mediante el Decreto Supremo 132-2017 EF. Por otro lado, y tal como vemos aquí en la imagen, se debe evaluar la disponibilidad presupuestal por categoría presupuestal. Es decir, deberemos revisar los recursos que tenemos asignados en acciones centrales, en APNOP y programas presupuestales, incluyendo los proyectos de inversión pública, para así determinar el monto que se requiere modificar con el objetivo de atender la emergencia. En ese sentido, lo primero que se debe revisar son las partidas de estudios de preinversión y servicios diversos. Así también podemos realizar modificaciones de programas presupuestales
para el caso de gobiernos regionales llega hasta un 10%, mientras que para gobiernos locales la norma no especifica un porcentaje o un tope para realizar estas modificaciones. Es importante aclarar que la modificación presupuestaria a nivel funcional programático que está autorizada por este artículo no corresponde a recursos transferidos por dispositivos legales, como podrían ser leyes, decretos de urgencia, decretos supremos u otros que hayan autorizado transferencias de recursos para la ejecución de proyectos de inversión. ¿Por qué? Porque deben cumplir el fin para el cual fueron transferidos estos recursos. Finalmente, uno de los requisitos que el operador de presupuesto debe tener en cuenta es el registro de la nota de modificación presupuestal de proyecto y/o inversión a la actividad 561.44, que es la atención de actividades de emergencia. Entonces, en el módulo web de modificaciones en inversiones públicas, que es del año 2020, ustedes podrán ver en este módulo que la nota que ustedes registren para realizar esta modificación en el marco del artículo 46 estará en el estado enviado hasta que sea autorizado por el sectorista respectivo o asignado a cada uno de sus departamentos. Esto será evaluado de acuerdo a la sustentación que ustedes remitan en el correo que se les mencionó en la lámina anterior. Una vez que el estado de enviado cambie a aprobado, el operador de presupuesto procederá a realizar la modificación presupuestal en el módulo SIAF, cuyo link lo pueden ver aquí en la lámina y asimismo también lo podrán encontrar en la descripción del evento. Por último, veremos las acciones respecto a recursos adicionales del FONDES. Entonces, una pregunta que surge es de cómo se incorporan los recursos transferidos para atención de emergencia y el registro presupuestario de gasto. La respuesta a esto es que cuando la incorporación de recursos transferidos para la atención de emergencia, se requiere una resolución ejecutiva regional y o una resolución de alcaldía, según sea el caso de la transferencia. Además, la cadena funcional programática en la cual se deberá registrar y ejecutar estos recursos debe ser en la categoría presupuestal 0068, reducción de vulnerabilidad y de atención de emergencias por desastre, en el producto 30.00001, que es acciones comunes, en la actividad 561.44, que son las actividades de emergencia, en la genérica de gasto 3, que son bienes y servicios. Asimismo, deberán tener en cuenta las finalidades a autorizar para la incorporación de los recursos a nivel de gobiernos subnacionales, lo cuales podremos ver en la siguiente lámina. Entonces, las finalidades para que se pueden utilizar tanto a nivel de gobierno regional como a nivel de gobierno local están en la actividad 561.44, que es la atención de actividades de emergencia por desastre, que pertenecen al programa presupuestal 068. Aquí en la lámina ustedes pueden observar la lista de actividades y de finalidades con las cuales ustedes podrán hacer el registro de estos recursos, los cuales son movilización y atención de brigadas, medidas de saneamiento básico y control de residuos sólidos, adquisición y entrega de insumos para la asistencia en situación de emergencia, el monitoreo y control de daños, la limpieza, descromatación de cauces, defensas ribereñas, defensas ribereñas, sistemas de drenaje y canales de riego, atención de transitoriedad de vías, atención de daños a la salud de las personas, apoyo social de viviendas afectadas y atención de servicios esenciales frente a lluvias e inundaciones, entre otras que pueden ver ustedes ahí. Respecto a los recursos procedentes de la reserva de contingencia para la atención de emergencias, es necesario precisar que ante la emisión de un dispositivo legal que habilita créditos suplementarios o transferencia de partidas
a los pliegos subnacionales, estos se deben incorporar al programa presupuestal 068 para actividades de emergencia, según lo que se detalló en las láminas que vimos anteriormente. Los recursos asignados mediante decreto supremo o decreto de urgencia en el marco de la reserva de contingencia deben ser incorporados en un plazo no mayor al establecido en el dispositivo que lo autoriza. Asimismo, no pueden ser destinados bajo responsabilidad a fines distintos para los cuales fueron autorizados. Finalmente, las entidades que requieran recursos deberán presentar una solicitud a INDECI. En el caso que se vayan a presentar los recursos a INDECI, estos deberán ser remitidos también vía correo electrónico a Secretaría Técnica-Fondes@indeci.gov.p, o se pueden contactar al 22 59 89 8 al anexo 5412. La solicitud debe cumplir con los requisitos e informes sobre la tipología de desastre y mecanismo de atención, los cuales están establecidos en el artículo 4 de las disposiciones reglamentarias para la gestión de los recursos del FONDES, el cual fue aprobado mediante Decreto Supremo 132/2017 EF. ¿Cómo se puede gestionar el presupuesto por emergencias de desastres? Bien, Álvaro, esta pregunta es muy pertinente. Se puede acceder a los recursos del FONDES. Este permite financiar proyectos de inversión pública para la mitigación, capacidad de respuesta, rehabilitación y reconstrucción. Adicionalmente, financia la reposición de servicios públicos esenciales correspondiente a los sectores de salud, educación y saneamiento. Para acceder a dichos fondos se requiere seguir con una serie de pasos preestablecidos que incluyen la presentación de la solicitud a la Secretaría Técnica de INDECI, cuyo correo es secretaría-fondes@indeci.gov.p, y los plazos se contabilizan desde la recepción física de los documentos en el INDECI. El titular del pliego solicita estos recursos al FONDES para la elaboración de expediente técnico, ejecución de inversiones, actividades de mitigación o actividades de emergencia. Seguidamente, la Secretaría Técnica de INDECI realiza una selección de intervenciones previa verificación del cumplimiento de los requisitos y criterios seleccionados. Y además que no está incluido en el Plan Integral de Reconstrucción con Cambios, y las pone a disposición de la Comisión Multisectorial, que se encarga de priorizar las intervenciones que serán financiadas, previa conformidad del Ministerio de Economía y Finanzas. Y finalmente, se realiza la transferencia de partidas a solicitud de INDECI. Perfecto, muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Cómo se debe incluir la gestión de riesgos de desastres en el presupuesto participativo? Muy buena pregunta, Álvaro, sobre todo que tiene que ver ya desde la fase del presupuesto participativo. Entonces, la entidad, desde la fase de la preparación del mismo proceso del presupuesto participativo, deberá sensibilizar a la población en materia de prevención de riesgos y desastres, para que en la fase de concertación se identifique y priorice los principales problemas que afectan a la población, a fin de que prioricen intervenciones que contribuyan a la mitigación de los desastres. De ser priorizado, este debe estar plasmado en el acta de acuerdos y compromisos del mismo proceso de presupuesto participativo, para que finalmente en la fase de formalización se haga el registro en el PIA correspondiente del año que toca ejecutar, en el marco, todo esto en el marco del instructivo basado en resultados que aún está vigente, que es el instructivo 001 del 2010, aprobado con resolución directorial 07/2010 EF, de la Dirección General de Presupuesto Público, ¿no? Muchas gracias. Próxima pregunta. ¿Cómo acceder a los recursos del FONDES? Bueno, Álvaro, esta pregunta es muy parecida a la anterior, y básicamente es presentar una solicitud a la Secretaría Técnica de INDECI, en la cual se deben de establecer los criterios de cumplimiento o requisitos en el informe que están establecidos en el artículo 4 del anexo
del Decreto Supremo 132 del 2017, donde la Secretaría Técnica evaluará, ¿no?, el cumplimiento de los requisitos, los criterios de selección, y además donde estas intervenciones no estén ya en el Plan Integral de Reconstrucción con cambios, ¿no? Finalmente, el Ministerio de Economía y Finanzas dará la conformidad y la autorización para la transferencia de los recursos. Perfecto, muchas gracias. Siguiente pregunta. Para la ejecución presupuestal, ¿se crea una actividad presupuestal dentro del programa presupuestal 0068? Así es, Álvaro. Dentro del programa presupuestal 068 se creará la actividad funcional programática, en la cual el producto es el 30.0001, que son acciones comunes, y la actividad para las atenciones de estas emergencias es la 561.44, que es atención de actividades de emergencia, en la cual se podrán activar las genéricas que corresponden a pensiones y otras prestaciones sociales para la entrega de bienes de ayuda humanitaria. Asimismo, la genérica 2.3, que son bienes y servicios que se requieran para la atención de la emergencia, así como la prevención de los riesgos, ¿no? Bueno, y finalmente, para concluir esta sección, la última pregunta. ¿Cómo se puede sustentar el proceso presupuestario en la gestión de riesgos y desastres? Esta se puede sustentar mediante la asignación de recursos al programa presupuestal 068. Este programa presupuestal tiene como resultado específico mantener a la población protegida ante la ocurrencia de peligros naturales, con una población objetivo que corresponde a la población expuesta a algún tipo de peligro, ya sea del tipo geológico, meteorológico o de remoción de masas, cuya ocurrencia puede ocasionar un desastre. Básicamente, esta se sustenta dentro de lo que es el programa 068 y las acciones que corresponden, ¿no?, bajo el diseño de este programa presupuestal.